Hola jóvenes, vamos a continuar con el tema de principios de Pascal y su aplicación prensa hidráulica. Recordamos que fue el físico Blaise Pascal que enunció el siguiente principio. Toda presión ejercida sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmitirá con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo tengo una prensa hidráulica, vamos a suponer que tengo una prensa hidráulica, y estos son sus pistones, émbolo mayor, perdón, émbolo menor y émbolo mayor, y me hacen la pregunta, ¿a dónde existe más presión? ¿Si en el émbolo menor o en el émbolo mayor? Entonces mi respuesta tendría que ser, la presión es igual tanto en el émbolo 1 como en el émbolo 2, siguiendo lo que Pascal nos enunció. ¿Qué es una prensa hidráulica? Bueno, es un dispositivo que nos va a ayudar a realizar una ventaja mecánica y esta posee dos émbolos con diámetros distintos, un émbolo mayor y un émbolo menor. El punto acá es de que al aplicar una fuerza al émbolo menor, esta fuerza se multiplica en el émbolo mayor. Ya dijimos que la presión va a ser la misma en cada uno de los puntos de la prensa, pero la ventaja mecánica sería que la fuerza se va a multiplicar por la razón que el émbolo mayor tiene mayor área que el émbolo menor. Entonces, si vemos, la presión se distribuye. Yo voy a poner de ejemplo aquí unas flechas. Aplico una F1, una fuerza 1, y esta presión se reparte en una superficie mayor, haciendo una ventaja mecánica y distribuyéndose en una área mayor, produciendo un incremento de fuerza que vamos a llamar fuerza 2 o émbolo mayor. Bueno, ¿cómo funciona la prensa hidráulica? Tenemos una presión de entrada y una presión de salida, pero también vamos a tener una fuerza de entrada y una fuerza de salida. La presión de entrada va a ser igual a la presión de salida, no así la fuerza. La fuerza 1 sí, va a ser menor que la fuerza 2. Estas son las relaciones a las cuales pues, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar prensa hidráulica. Bueno, y acá las partes de una prensa hidráulica. Fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2. La presión según Pascal es la misma. ¿Sí? Y la ventaja mecánica. Acá tenemos un ejercicio de prensa hidráulica que mirábamos la clase anterior. Este ya está resuelto. Vemos en nuestro AD ¿sí? Que nos plantean, ¿verdad? Los datos. Nos dice calcular la fuerza que sostendrá el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 1.2 metros al cuadrado, cuando el émbolo menor es igual a 0.75 de metros cuadrados. Se aplica una fuerza de 200 newton. Aquí hay que prestar atención. Si nosotros vemos, el área nos la está trabajando en metro al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos, ¿verdad?, el planteamiento de la ecuación, vamos a recordar que, por ejemplo,
fuerza está representado por Newton y área está representado por metro cuadrado. Aquí hay una situación, debe ser el metro cuadrado porque Newton está compuesto de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Entre metro al cuadrado. Para poder hacer la cancelación de metro y metro, ¿verdad? Vamos a necesitar que las áreas estén en metros. Si me las dan en centímetros, entonces centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, los tengo que pasar a metro para que el ejercicio tenga coherencia en la cancelación de unidades de medida. Okay. Que es lo que estamos viendo acá en la resolución de este ejercicio. Estamos viendo que pues nos dan la igualdad de las presiones. ¿Sí? Presión 1 es igual a todo esto. Y presión 2 es igual a todo esto. Como nos están pidiendo qué fuerza se aplica, dice, nos están pidiendo cuál es la fuerza que se tendrá, o sea, la fuerza que se tendrá en el émbolo mayor, ¿sí? Entonces nos están pidiendo F2. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación, F2 está aquí arriba, entonces lo que le estorba nada más es A2, entonces este se va a multiplicar con F1, y aquí ya tenemos ese despeje, dividiéndolo entre A1, A1 no se mueve, y liberamos F2. Luego sustituimos y vemos, ¿verdad?, que la fuerza resultante son 320 newton. Bueno, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo en el cual ustedes puedan ver, ¿verdad?, la solución. Bueno, aquí tenemos que en un émbolo mayor que tiene una área de 2.5 metros al cuadrado, en una prensa hidráulica del esquema se encuentra sentado un hombre gordo y este ejerce una fuerza de 60 newton. Okay. Si el émbolo menor, que es de 0.5 metros al cuadrado, nos hacen la pregunta cuál es la fuerza que deberá ser utilizada para levantar al hombre gordo. Entonces la fuerza en esta prensa hidráulica la debemos de hacer acá. Supongamos que este es un brazo. Entonces nos están preguntando cuál es esa fuerza. Si fíjate bien, está haciendo una fuerza de 60 newton. Ok. Bueno, acá no nos ha quedado bien. Vamos a corregir. 60 newton. Bueno, por este lado vamos a hacer el AD de nuestro ejercicio, análisis de datos, y tenemos de que el área 2 es igual a 2.5 de metro al cuadrado y que F2 es igual a 60 newton. Ok. Nos dice que el émbolo menor, ¿verdad? Cuando el ejercicio nos diga el émbolo menor, entonces nosotros vamos a decir el área 1 o A1. Y nos dice que es de 0.5 metros cuadrados. Ok. Y nos están preguntando sobre F2. Perdón, me están preguntando sobre F1. Borramos y corregimos. Me están preguntando sobre F1. Ok, esta es la situación. Nos imaginamos la imagen que nos da el ejercicio, pues nos sirve para
ver la ilustración. Esto lo tenemos que hacer en nuestra cabeza, ese proceso. Y pues planteamos nuestra ecuación. Ahora nos vamos de este lado al planteamiento de la operación, al PO. Y pues lo que tenemos es la ecuación. Fuerza 1 sobre A1. Fuerza 2 sobre A2. Como les digo, a mí se me dificulta dibujar letras con este lapicito, pero comprendan, ¿verdad? La dificultad no es lo mismo escribir a mano que con este lápiz virtual. Pero bueno, entonces, ¿quién le estorba? Solo le estorba A2. Entonces, A2, ¿qué está haciendo? Está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Y pues nos quedaría F1 sobre A1 por A2 igual a F2. Ok, entonces ya tengo las letras ordenadas de la ecuación, ahora solo resta sustituir. ¿Cuánto vale? Perdón. Nos está pidiendo F1, no F2. Entonces, vamos a corregir otra vez la ecuación en el planteamiento de la operación. Ok, teníamos F1 sobre A1. Y eso es igual a F2 sobre A2. Vamos a corregir ese 1 porque parece 2. Y ahora corregimos el despeje porque nos está pidiendo F1, no F2. ¿Quién le estorba? Le estorba A1. ¿Qué está haciendo A1? Dividiendo. Entonces, ¿qué pasa al otro lado? A multiplicar. Y la ecuación a utilizar sería F1 igual a F2 sobre A2 por A1. Ok, ahora sustituyo los valores. F2, ¿cuánto vale? Vale 60. A1, ¿cuánto vale? A1 vale 0.5. No le voy a poner las unidades de medida porque cuesta con este lápiz. Entre A2. A2, ¿cuánto vale? 2.5 metros al cuadrado. Ok, primero resuelvo lo de arriba y luego divido con lo de abajo. 60 por 0.5 me resulta 30. 30 entre 2.5 me resulta 12. Entonces, F1 vale 12 newton. Ok, acá, entonces tengo que emplear una fuerza 1 de 12 newton para poderlo levantar a él. Y así está resuelto este ejercicio. Okay, debes de recordar que leer el ejercicio, hacer tu AD es muy importante, ¿verdad? Luego, ver la situación en tu mente, lo puedes hacer a través de un dibujo o esquema o gráfico. En este caso yo utilizo una imagen y luego planteo mi PO, mi planteamiento de la operación. Y vamos a un último ejemplo. Vamos a un último ejemplo. Dice que un estudiante que tiene una masa de 70 kilogramos, vamos a nuestro AD. Bueno, masa 70. Sostiene un elefante de 120. Entonces la masa 1 y la masa 2.
perdón, 1200 kilogramos. Dice en una prensa hidráulica como se muestra en el esquema. Aquí está el esquema. Ahora dice, ¿cuál debe de ser el área en la que el estudiante está parado para poderlo? Ok, en este tipo de ejercicios vemos que en el gráfico pues nos dan un dato muy interesante. Que nos dan un dato de el área 2. ¿Sí? Nos dan diámetro. ¿Sí? Bueno, quizás lo vamos a razonar así. Fíjate bien. Vamos a ver, nos dan diámetro 2, que es igual a 2 metros. Ok, si yo quiero convertir, bueno, no me dan área 2 ni me dan área 1. Entonces el ejercicio está como que para pensar más, ¿verdad? Entonces de la fuerza 1 solo tengo, yo esto lo debo de convertir a fuerza 1, esto lo debo de convertir a fuerza 2, y esto lo debo de convertir a área 2. ¿Cómo? Bueno, aquí vamos a tener que razonar. Entonces vamos a dividir, voy a hacer los razonamientos, ¿sí? De este lado y luego los resultados los voy a dejar acá para no confundirnos. Luego borro esta parte porque aquí vamos a resolver el ejercicio que nos están pidiendo, que es el área donde está parado el estudiante. Entonces, primero hemos razonado de que no nos dan los datos exactos que necesitamos para resolver el ejercicio, que es el área 2. Solo nos dan unos datos, pero con esos datos pues nos vamos a ir. Pues resulta que para sacar la fuerza 1 vamos a recordar la ley de Newton. Sí, entonces F1 va a ser igual a masa por gravedad. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Fíjate bien, FW, que sería la fórmula de peso, F sub W en 1. Ok, F sub W en 1, o sea, del cuerpo 1, vamos a ocupar esta ecuación. Entonces sería que F sub W de 1, vamos a tener 70, que es la masa del joven estudiante, por el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso nos va a dar que el joven tiene una fuerza de 686 Newton. Ok, entonces, eso me lo traigo para acá. Bueno, eso me lo traigo para acá. Ya encontramos cuánto vale F1 y vale 686 Newton. Y pues vamos a borrar este lado de acá. Y encontramos el valor de la fuerza 1. Este es más larguito el ejercicio, pero ¿verdad? Nos va a permitir tener una mayor panorámica, ¿verdad? De lo que es prensa hidráulica. Ahora vamos a encontrar fuerza 2. Fuerza 2 va a ser igual a masa por gravedad. Entonces, vamos a tener que la masa del elefante son 1200 kilogramos y lo voy a multiplicar por 9.8 metros por segundo. Entonces, 1200 por 9.8 es igual a 11.760. Fuerza 2 es igual a 11.760. 11.760 Newton. Me lo llevo para acá. 11.760
Newton. Ok, y borramos lo que es de este lado. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que convertir? Es el área 2. Bueno, tenemos que, para encontrar área, pues vamos a tener que este área es igual a pi por r al cuadrado. Sí, pero no tenemos radio, sino que tenemos diámetro. Si el diámetro vale 2, entonces el radio vale 1, porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces, haciendo ese razonamiento, vamos a tener que el área 2 va a ser igual a 3.1416. Puede trabajar con 3.14 también, ¿verdad? Que es el valor de pi. Por 1, que es la mitad del diámetro, que es el radio, elevado al cuadrado. Entonces aquí el área 2 va a ser igual a, bueno, de un solo lo vamos a sacar porque 1 por 1, 1 elevado al cuadrado va a dar 1. Entonces, de una vez, 3.1416 por 1 va a ser 3.1416. 3.1416 metro al cuadrado. Aquí el 1 al cuadrado pues solo nos va a servir para tener el metro cuadrado. Y pues ya tenemos que el área 2 es igual a 3.1416 de metro al cuadrado. Y borramos esta parte. Ok. Bueno, ya casi vamos finalizando el ejercicio. Sí, ya hicimos la parte más difícil que es razonar. Los datos que no teníamos, que el ejercicio no daba. Bueno, ahora pues ponemos nuestra ecuación. F1 sobre A1 igual F2 sobre A2. ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Cuál debe de ser el área en el que el estudiante está parado? Entonces tenemos que encontrar A1. Y A1 está dividiendo, entonces no la puedo subir de este lado de una vez. Entonces va a pasar a multiplicar. Entonces nos va a quedar F1 igual a F2 sobre A2 por A1. Ok, ahora ¿quién me estorba? Me estorba A2 y F2. Entonces A2 pasa a multiplicar del otro lado. A2 por F1 igual a F2 por A1. Ahora ¿quién me estorba? Me estorba F2. Entonces va a pasar a dividir. Y la ecuación a utilizar sería A2 por F1 sobre F2 igual a A1, que es donde está parado el estudiante. Ok. Entonces, esta sería la ecuación que vamos a utilizar. ¿Verdad? A2 por F1 sobre F2. Ya, entonces, la vamos a reescribir aquí, dándole vuelta. A1 igual a F1 sobre F2 por A2. Ok, entonces vamos a borrar esto de aquí. Ya cumplió su función. Y
Ya tenemos solo para sustituir los valores. Ya despejamos. Y es aquí donde yo siempre te he dicho la importancia de hacer un buen despeje, ¿verdad? No memorizar fórmulas porque van a haber ejercicios donde pues no vamos a poder memorizar toda la fórmula. Va a haber ejercicios donde tenemos que hacer un despeje. Entonces, en este caso pues ya solo nos toca sustituir los valores. ¿Cuánto vale F1? Vale 686 newton. ¿Cuánto vale A2? A2 vale 3.1416. No puedes trabajar con 3.14. Y todo eso lo vamos a dividir entre lo que vale F2. ¿Sí? Que serían 11.760 newton. Newton y newton acá también. Entonces este se cancela con ese. Y ya solo nos queda el metro cuadrado que está acá. Ok. Cuando ya hemos cancelado, nos vamos a dar cuenta que el resultado es el siguiente. 686 por 3.1416 es igual a 2155.13 y lo voy a dividir entre 11.760, cuyo resultado es 0.183. 0.183. Vamos a agarrar 3 decimales. Hay más decimales, pero solo vamos a agarrar 2 metros al cuadrado. Y esa sería la respuesta de este ejercicio, que es el valor del área 1. Es esto de acá. Bueno, amigos, hemos terminado. Esta es la clase de hoy. ¿Verdad? Nos vemos pronto.